Los tontos temen la muerte como el gran final, pero yo he caminado por el pálido reino de Saís desde que dejé los brazos de mi madre. He cruzado desiertos de asfixiante polvo de huesos, perseguida por brujos a lomos de esqueléticos corceles. He dormido sobre tumbas frescas en inquietantes necrópolis, en un silencio sepulcral por miedo a los espectros que me rodean. He pagado el pasaje con mi propia sangre para arrodillarme ante monarcas inmortales sobre tronos osificados. He sido testigo de la miríada de retorcidos finales que aguardan a todos los mortales. Así que escuchad bien, tontos. La muerte no es el final. Es un terrible comienzo. Extraído de La muerte no es el final, de Sabeta Seagrave, prohibido en todas las ciudades de Sigmar por el gran cónclave de Athirheim. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Hacía ya muchos meses que no analizábamos algo de esta línea de juego y por supuesto voy a intentar ponerme al día como ya he hecho con Warhammer 40.000 Wrath and Glory o tengo también pensado hacer con Warhammer Fantasy cuarta edición. Vamos a seguir analizando los distintos suplementos de la sublínea Champions, es decir, todos aquellos suplementos que nos ofrecen más opciones jugables para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Y si el primero que analizamos era Champions of Order, campeones del orden, en esta ocasión, como estáis viendo, vamos a reseñar el suplemento dedicado a los Champions of Death, campeones de la muerte. Un libro que nos ofrece la posibilidad de interpretar y jugar con personajes, con arquetipos de personaje pertenecientes a los no muertos. Los autores de este libro, que voy a seguramente pronunciar incorrectamente en más de un caso, me disculpo por ello, son Emmett Baird, Michael Duxbury, Cat Evans, Cody Falk, Jordan Goldfarb, Elaine Lithgow, y KCC o Casey Sai, si hacemos una pronunciación más inglesa. Sea como fuere, todas estas personas han participado en la creación conjunta de este suplemento para esta línea de juego. Y antes de que, como siempre, empecemos a analizar el contenido de estas páginas, me vais a permitir que os haga unas breves, muy breves advertencias, avisos. Todo el material que vais a ver en esta reseña, tanto en su edición física como en su edición digital, está en completo inglés. Esta línea de juego no está siendo traducida al castellano. Y también sucede que tanto en 5 Minutos Roll como yo mismo no tenemos ningún tipo de afiliación ni contacto con la gente de Cubicle 7, los editores, la editorial que ha publicado este material, por lo que esta reseña está realizada habiendo comprado el libro, habiéndolo leído y transmitiendo las impresiones que sacamos en claro del material que vemos en estas páginas. Dicho todo esto, comenzamos. Como es habitual, damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física, la presentación visual. Uy, qué golpe le he dado a la mesa, perdonadme. En cualquier caso, tenemos aquí un libro en tapadura, a todo color, tal y como nos tiene acostumbrados Cubicle 7 en todas las líneas de Warhammer, sean estas Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Fantasy o Warhammer 40.000. Vamos a tener la misma calidad en todos los libros, que es una calidad de publicación pues sobresaliente normalmente, ¿no? Salvo alguna honrosa excepción. Tenemos este libro, como digo, a todo color, 142 páginas, 143 si contamos la página de publicidad final, pero yo personalmente no la cuento. Cuenta con una ilustración de portada creada ex profeso para este suplemento, en el que vemos aquí reunido una serie de personajes, todos ellos al servicio de la facción o la Gran Alianza de la Muerte, Siervos de Nagas, que en esencia se trata de arquetipos de personaje que vamos a poder interpretar gracias a este suplemento. La portada tiene ese barniz especial, ese filtro UV o brilli brilli, como a mí me gusta llamarlo, que destaca algunos elementos de la ilustración por encima del resto. Este sería el lomo, que mantiene lo visto en toda la línea de Warhammer Age of Sigmar, y por supuesto la contraportada, donde se nos va a describir a nivel de texto todo lo que encontraremos en las páginas de este libro, de esta publicación. Metidos ya de lleno a ver lo que vendría a ser la maquetación del propio libro, tenemos que, no cambia con respecto a lo que ya hemos estado viendo en la línea de Warhammer Age of Sigmar Soulbound,
y que quedó establecido con el manual básico. Texto a doble columna, se vale de negritas, itálicas y demás para mencionar nombres, para remarcar reglas, para hacer referencia a páginas tanto en este libro como en otros libros, como el propio manual básico. Es una maquetación perfecta, a mi modo de ver por lo menos, elaborada pero no en exceso recargada, sencilla pero vistosa, funcional pero no por ello menos bonita. A este respecto, quizá lo que yo personalmente me gustaría destacar en todo esto es el hecho de que en los propios cajetines de los arquetipos, vamos a dar aquí un pequeño salto, por ejemplo, en estos cajetines que estamos viendo aquí de los arquetipos, que es lo que se va a consultar durante la creación de personajes para saber qué talentos, habilidades o equipo tenemos al escoger ese arquetipo en concreto cuando creamos a nuestro personaje. Bueno, a raíz de este suplemento se da la circunstancia de que se encuentran tanto talentos como equipo que solamente están presentes en este libro y otros talentos o equipo que están presentes en el manual básico. Para facilitarnos la búsqueda y no tener que estar dando saltos entre libros como pollo sin cabeza a la hora de crear nuestro personaje, se ha utilizado el propio texto para proporcionarnos la información de dónde tenemos que buscar un talento o una pieza de equipo en concreto. Por ejemplo, si se trata de un talento que solamente está presente en este libro, aparecerá en un formato de letra normal. Si se trata de un talento que tenemos que ir a consultar al manual básico, aparecerá en itálica. Y si además se trata de un talento que requiere o tiene unos requisitos previos para poder ser adquirido, aparecerá mostrado con un asterisco. Con toda esta información nos ahorra bastante el proceso de creación de personaje, de perder tiempo buscando en diferentes publicaciones, en diferentes libros. A nivel de presentación visual, en cuanto a lo que serían solamente las ilustraciones, este libro sigue estando a un nivel muy alto, a mi modo de ver, aunque tristemente tengo que mencionar algunas pegas a este respecto. Vamos a contar con arte creado ex profeso para el libro, aunque estas ilustraciones van a ser las menos. Principalmente son las ilustraciones, como estamos viendo aquí, dedicadas a presentarnos los distintos arquetipos que se nos ofrecen con este suplemento. Pero la inmensa mayoría de ilustraciones, como estamos viendo esta de inicio de capítulo, son ilustraciones extraídas directamente de los archivos de Games Workshop. Cuando hablo de los archivos de Games Workshop, me refiero a que la empresa creadora de esta licencia, del juego de miniaturas, en el que se basa este juego de rol, pues evidentemente tiene unos grandísimos ilustradores que a lo largo de los años han ilustrado en numerosas ocasiones las miniaturas, los personajes de este mundo de juego, de este mundo de fantasía. Y lo que hace Cubicle 7 en esencia es coger muchas de esas ilustraciones y utilizarlas en sus publicaciones. Lo cual hace o tiene como consecuencia que el nivel artístico, el nivel de ilustración, de la calidad de las ilustraciones de este libro sea más que notable, ¿de acuerdo? Sea realmente espectacular en muchas ocasiones, pero tiene la contrapartida de que todo esto al final son imágenes pensadas para el juego de miniaturas, el juego de batallas entre miniaturas, y no vamos a ver per se escenas propias del juego de rol. Por ejemplo, a muchos de estos personajes que pertenecen a diferentes facciones, juntos y unidos, funcionando como un equipo, que es al final lo que vamos a interpretar o jugar nosotros en nuestras partidas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. A este respecto, creo que es donde está la parte negativa que yo criticaré. De nuevo, un arte espectacular, pero que no está enfocado necesariamente al juego de rol y a mostrarnos escenas que podamos vivir y que nos puedan inspirar dentro del juego de rol, sino a mostrarnos lo espectaculares que son estas miniaturas llevadas a ilustración. Vista la edición y la presentación visual sobresalientes, es el momento de que nos sentemos a analizar en profundidad el contenido, el material novedoso que encontraremos en estas páginas, en este libro. A este respecto, permitidme refrescaros la memoria si en su día visteis la reseña que realizamos del suplemento Champions of Order, Campeones del Orden,
recordaréis que una de las críticas que yo le realicé a aquel libro era que lo único que hacía era realmente ampliar el material ya presente en el manual básico, lo cual no era algo negativo per se, pero no era tan atrayente o no me suscitaba tanto interés como los subsiguientes suplementos Champions que yo entendía si nos ofrecían una nueva opción, nuevas posibilidades a la hora de dirigir campañas diferentes a las que nos proponía el manual básico. Si el manual básico lo que nos proponía era una campaña en la que el grupo de jugadores interpretaba a un grupo de héroes escogidos por las divinidades del orden, cuyas almas han sido ligadas mediante un ritual y se les encomienda algún tipo de gran gesta o se les lanza a los reinos mortales para protegerlos a ellos y a sus gentes de la amenaza del caos, de la muerte o de la destrucción. Bueno, pues este libro, este Campeones de la Muerte, nos ofrece un tipo de campaña diferente. Y es que si utilizamos este material ya no estamos cerrados o limitados a solamente el tipo de campaña que nos propone el manual básico, sino que también podemos dirigir campañas en las que el grupo de jugadores sea un grupo de personajes no muertos, vampiros, ghouls, nigromantes, fantasmas o siarcas segahuesos, que están al servicio de Nagas o de uno de sus mortarcas. Nagas, la divinidad de la muerte, un tipo que es tremendamente paranoico y controlador y cuyo objetivo es conquistar todos los reinos mortales y crear una necrotopía, es decir, matar a todo el mundo y que todo el mundo esté a su servicio y él sea el señor supremo de todos los reinos mortales. Como vemos, ya el tono de la campaña va a cambiar sobremanera con respecto a la idea heroica que nos propone el manual básico. Y esta es la gran novedad, a mi modo de ver, que trae este libro y por lo que se resulta tan atrayente su adquisición en cualquier caso. A nivel de trasfondo esto va a venir perfectamente justificado en el hecho de que sí, este grupo de personajes también van a ser ligados del alma, es decir, también se les va a ligar el alma mediante un ritual, de forma que mecánicamente el juego permanece exactamente igual. De nuevo, vamos a tener los puntos de Soulfire, vamos a tener los puntos de Temple, de Perdición. A nivel mecánico el juego sigue siendo Warhammer Age of Sigmar y no se introduce cambio alguno al reglamento. Y a nivel de trasfondo, esto se justifica en el hecho de que, si recordamos en el manual básico, algo que se nos menciona aquí, este ritual de creación de Soulbounds, de ligados del alma, lo que cuando se creó en la era mítica y entonces Nagas estaba adherido, estaba aliado con los dioses del orden y Nagas participó en la creación de este ritual, de forma que Nagas conoce cómo se crean a este tipo de grupos de personajes, grupos de siervos cuyas almas quedan ligadas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que ahora en la era de Sigmar, Nagas, que va por libre, utiliza ese mismo ritual de forma a como lo hace Sigmar, a como lo hace Ariel, como lo hacen los dioses del orden, para ligar el alma de sus propios siervos y lanzarlos a cumplir sus propios objetivos. O bien, quienes también pueden hacer esto son sus propios mortarcas, sus propios lugartenientes. Digamos que las personas de mayor poder dentro de la facción de la muerte que están al servicio de Nagas, aunque Nagas les deja cierto margen de maniobra, cierta independencia, siempre y cuando sus planes no vayan en contra de los del propio Nagas. Así que nuestros personajes van a poder servir a los intereses de uno de sus mortarcas, como puede ser Arcán el Negro, Neferata o Lady Olinder, y también pueden servir directamente al propio Nagas. No va a haber, como digo, cambios a nivel mecánico, el proceso de creación o de generación de grupo y todo lo demás sigue siendo exactamente igual. Lo único que utilizaremos los arquetipos de no muertos que pasaremos a reseñar a continuación. Pero no solamente se nos abre esta opción jugable con este suplemento. La otra opción que se nos ofrece en estas páginas es la de generar grupos mixtos. Coger a un jugador o que un jugador tenga interés en interpretar o escoger un arquetipo de no muerto
e introducirlo en una campaña en la que el resto de jugadores sí siguen el tipo de campaña tradicional que nos propone el manual básico. Es decir, son siervos de Sigmar, Alarielle, etc, etc, etc. Son iba a decir Sigmarines, como dice Diego, perdón. Son forjados de la tormenta, son, yo que sé, Caradron Overlords o Idoneth Deepkin. Me salen los nombres en inglés, lo siento. En fin, en general son el grupo tradicional heroico que conocemos del manual básico. Bueno, pues a ese grupo se le puede añadir un jugador que escoja un arquetipo de que sea un vampiro, que sea un ghoul, que sea un fantasma, que intenta escapar o intenta deshacerse del yugo de los mortarcas o del propio Nagas, ¿no? Que digamos que traiciona a su propia gente, vamos a decirlo así, escapando de ese control eh, de estas divinidades, de estos lugartenientes de Nagas. De nuevo, a nivel mecánico, el juego sigue siendo el mismo, aunque optemos por esta opción de generar un grupo mixto. El tipo de campaña, no obstante, sí que será más parecida a la que nos propone el manual básico. Lo único que tendremos así es elemento disonante de este personaje o este jugador que interpreta a un arquetipo que puede ser más malvado o que puede tener unos impulsos diferentes a los del resto de personajes. Y lo único que se nos dice es que en el caso de estos grupos mixtos, los jugadores que interpretan a personajes vivos tienen que tirar en esta tabla que aparece en esta página, en la zona inferior derecha, que dice cómo te ha marcado la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en que esas almas quedan ligadas a un alma muerta, de alguna forma eso se manifiesta a nivel físico o en su comportamiento. Entre los resultados posibles, pues les pueden crecer los colmillos como un vampiro, o a lo mejor ya no son capaces de dormir al aire libre. Detallitos que no van a cambiar la mecánica y el reglamento del juego, pero que los jugadores debieran hacer por introducir en sus descripciones, en sus acciones, para representar eso, que sus personajes, sus almas, están ligadas a las de un ente que no debiera de estar vivo. Estas dos opciones son, sin lugar a dudas, la gran aportación que tiene este Campeones de la Muerte a Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Con esta idea en mente, el resto del libro está dedicado a proporcionarnos el material y las herramientas necesarias para poder dirigir esas campañas centradas o protagonizadas por personajes siervos de la muerte, o bien esos grupos mixtos como mencionaba yo anteriormente. Lo que vamos a encontrar en estas páginas son un total de 5 especies jugables nuevas, ¿de acuerdo? Los ghouls, las noctánimas, los osiarcas cosechahuesos, los vampiros y los tumularios. Si bien esto realmente no es D&D, como sabemos, y la especie de tu personaje no la escoges libremente, sino que viene determinada por tu arquetipo. En total, 20 nuevos arquetipos vamos a hallar en este libro, en este suplemento, repartidos entre las 4 principales facciones de la muerte. Las cortes come carne, los osiarcas cosechahuesos, las noctánimas y los necroseñores pudre almas. Todas estas facciones van a venir explicadas brevemente a nivel de trasfondo su historia. Se nos va a contar, narrar un poquito más sobre cuáles son sus objetivos, ¿de acuerdo? Qué tipo de estructura social o jerarquía social mantienen, cómo son sus miembros, qué razones podrían tener para unirse a otros personajes de otras facciones de la muerte, o por el contrario, qué les podría llevar a abandonar la lealtad a las facciones de la muerte y unirse a un grupo de ligados del alma que luchen a favor del orden. Por supuesto, además completado con subfacciones, entre 3 y 6 subfacciones por cada una de estas grandes facciones de la muerte, para personalizar un poquito más a nuestro personaje si así lo deseamos. Recordemos que las reglas de subfacciones son algo completamente opcional que no están contempladas en el manual básico. Como digo, vamos a encontrarnos 20 arquetipos, evidentemente, repartidos, insisto de nuevo, entre esas 4 grandes facciones. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tenemos aquí a las cortes come carne. Las cortes come carne nos narran, nos cuentan
vienen a ser una serie de gente que durante la época del caos se vieron obligadas a recurrir al canibalismo y al recurrir al canibalismo adquirieron una maldición que les convirtió en ghouls, que esto suele ser muy tradicional. La particularidad que tiene esta facción, que tiene esta gente, es que tienen una ilusión, son víctimas de una especie de magia, de un espejismo, voy a decirlo así, que les hace pensar que siguen siendo aquellos grandes señores nobles de antaño y que todo lo que hacen son gestas caballerescas en fin, que son los héroes de la historia, aunque realmente todo lo que sean son unos caníbales, comedores de cadáveres y las gestas caballerescas en realidad pues son matanzas y festines de gente inocente, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, este sería un ejemplo, como digo, en total 4 facciones. Una particularidad que tiene este libro es que al profundizar más en estas facciones, principales facciones de los Siervos de la Muerte, si eres como yo, que este juego de rol es tu primera aproximación a el universo de Warhammer Age of Sigmar, ya que no has tenido contacto con el juego de rol, perdón, con el juego de miniaturas, ¿de acuerdo? Pues puedes conocer un poquito mejor estas facciones, el trasfondo de las mismas de cara a planificar, a plantearlas, a presentarlas en tus aventuras como enemigos y ya no solamente como protagonistas. Es decir, este libro sería incluso útil o tendría material rescatable, incluso aunque no tengas pensado utilizarlo como, bueno, pues para lo que está originalmente editado, que es utilizarlo como idea para que puedas realizar una campaña centrada en personajes de estas facciones, de estos siervos de la muerte. Bueno, pues si no ese es el interés que a ti te atrae especialmente, aún así estas páginas vas a encontrar material, vas a encontrar información a nivel de trasfondo que te permita conocer un poquito mejor a los enemigos a los que se pueden enfrentar tus jugadores como parte de un grupo de soulbounds, de ligados del alma, sirvientes del panteón divino del orden. Bueno, pues como hay 20 arquetipos nuevos, también hay una gran cantidad de talentos y milagros nuevos en las páginas de este libro. Insisto que al final el resto de este manual, de este suplemento, está dedicado a proporcionarnos esas herramientas para poder jugar campañas o aventuras protagonizadas con personajes pertenecientes a la facción de la muerte. En este sentido vamos a encontrar 53 nuevos talentos, aunque esta afirmación no es del todo cierta, ya que hay algunos que per se no son talentos nuevos. Me estoy refiriendo a talentos como por ejemplo compañero leal o lanzador de hechizos o bendecido, que son talentos que ya estaban presentes en el manual básico. Lo que sucede en este suplemento es que se nos ofrecen nuevas opciones a la hora de escoger que no estaban en el manual. Por ejemplo, en el caso de compañero leal, bueno, pues con este suplemento podemos tener como compañeros leales un enjambre de ratas, un lobo terrible, un trono mortec. En el caso del talento de lanzador de hechizos, pues lo que podemos tener a mano es el acceso a los distintos saberes de la magia pertenecientes y exclusivos de la muerte, que eran opciones que evidentemente no podíamos escoger en el manual básico, puesto que el foco del juego estaba centrado en los personajes heroicos, en los personajes al servicio del panteón del orden, y evidentemente no tendrían acceso a esos saberes de la magia o a esos compañeros propios de sus enemigos y no de los protagonistas. Este libro nos proporciona esas opciones porque, insisto y de nuevo, vamos a poder jugar con estos personajes centrados en la muerte. En cuanto a los milagros, vamos a contar con 10 nuevos milagros, pertenecientes todos ellos a una única divinidad, Nagas, ya que dentro de lo que es el panteón de la muerte, de los dioses de la muerte, solamente hay un dios. Eso es una religión monoteísta, vamos a decirlo así, y es Nagas. Así que son 10 nuevos milagros para aquellos personajes que estén bendecidos por esta divinidad y que por ende puedan obrar milagros que en esencia no dejan de ser sino hechizos de los personajes clérigos, entre comillas, de este Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Y hablando de milagros y hechizos, en este caso vamos a contar evidentemente con nuevos hechizos, dado que tenemos una gran cantidad de nuevos arquetipos.
Un total de 50 nuevos hechizos serán los que encontremos en este suplemento. 50 nuevos hechizos, repartidos entre 5 escuelas o 5 saberes de la magia completamente personalizados para los personajes servidores de la facción de la muerte. En este caso, cada escuela va a contar con 10 hechizos diferentes, ¿de acuerdo? Aunque esto realmente no es per se así, ya que una de las posibles críticas que le puedo realizar a toda esta parte es que los hechizos son demasiado parecidos entre sí. Iremos descubriendo a medida que los vayamos leyendo que, salvo en algunos casos concretos, muchos de estos hechizos van a tener efectos parecidos aunque pertenezcan a escuelas de la magia diferentes. Por ejemplo, si en una de nuestras escuelas, por nuestro arquetipo, hemos escogido un hechizo que el efecto radica en causar daño y ese daño recibirlo nosotros en puntos de salud, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos que otras escuelas, otros saberes de la magia también presentes en estas páginas van a tener hechizos con efectos muy similares, muy parecidos, no necesariamente iguales, ya que pueden tener algún tipo de efecto adicional o algún efecto menor, pero muy, muy, muy parecidos, salvo, de nuevo, algún caso concreto en el que sí son hechizos más personalizados, más únicos per se. Y el último apunte que podría realizar a este respecto es que de forma similar, bueno, de forma similar no, esto se aplicaría también a los talentos y milagros, no solamente a los hechizos. Muchos de estos recursos están al final pensados o ideados para ser utilizados en combate. Muchos de los beneficios o efectos que causan tienen su haber en el combate, tienen su lugar en el combate. Y fuera del combate realmente no hay mucho material, no hay mucho recurso del que, del que valerse. Esto es así porque Warhammer Age of Sigmar Soulbound al final es un juego de rol en el que la acción tiene una gran preponderancia, no es lo único, ¿de acuerdo? No solamente se pelea en este juego, pero es innegable que los combates tienen un cierto protagonismo y por eso muchos de los talentos, milagros y por supuesto hechizos al final son útiles o son válidos en combate y no tanto fuera del combate donde per se no tienen uso alguno. Aparte, también contaremos con 5 hechizos permanentes nuevos. Estos hechizos permanentes, recordad, os refresco la memoria, son esos hechizos muy poderosos, muy potentes, que suele llevar bastante tiempo lanzar, pero que una vez lanzados ocupan un gran área, son absolutamente letales y es muy fácil que escapen al control del propio mago, del propio hechicero, y se queden perennes en esa localización hasta que alguien, con tiempo, esfuerzo y dedicación, pueda disiparlos o el efecto del mismo termine por finalizar, ¿no? Acabe por finalizar. Bueno, 5 hechizos permanentes nuevos, insisto, que también todos ellos relacionados, evidentemente, con las distintas facciones o de la muerte, ¿de acuerdo? Los saberes, escuelas de la magia de la muerte. Y damos el salto también al equipo. Porque pudiera parecer que los no muertos no tienen cierta predilección por el equipo o que no valoran el equipo, pero al final también llevan sus propias armas, armaduras, por extrañas que puedan resultarnos. A este respecto, quizá lo más interesante, lo que más cambia la experiencia de juego con respecto a utilizar solamente el manual básico, es el hecho de que el Aqua Giranis, esa agua de vida que era la moneda de cambio que se nos presentaba en el manual básico, a las facciones de la muerte no les sirve. Todo lo contrario, en todo caso les causa daño. De forma que se nos presentan diferentes opciones de monedas, ¿vale? Que podrían servir para comerciar dentro de esta facción de la muerte. Es decir, una campaña protagonizada por personajes no muertos no se va a utilizar como moneda de cambio la Aqua Giranis, sino cualquiera de estas otras opciones, como por ejemplo el hueso puro, la sangre especiada o las monedas de la tumba, ¿no? Es decir, monedas, sí, monedas de la tumba, lo voy a traducir de esa manera, grave coins. Como se traduzca más correctamente, lo desconozco. Es quizá, insisto, lo más interesante porque luego, per se, el resto del capítulo está dedicado a proporcionarnos, bueno, aparte de un par de rasgos nuevos de armas que son no exclusivos, pero tienen un especial protagonismo
En los personajes no muertos, como puede ser utilizar armas malditas o armas hechas con nadirita, bueno, pues el resto del capítulo, insisto, está dedicado a proporcionarnos ese equipo o a describirnos ese equipo y los beneficios o efectos que tiene a nivel jugable, a nivel mecánico. Mucho de este equipo al final son objetos, son armas, son armaduras que vamos a ver que nos proporcionan los propios arquetipos incluidos en estas páginas. Es decir, cuando hacemos la creación de personaje y se nos dice tu arquetipo empieza con esta espada maldita, estas vestiduras que funcionan como una armadura, bueno, pues aquí se nos explica exactamente qué es esa espada maldita y a nivel mecánico qué daño hace y qué valor tendría, etc, etc, etc. Y también, dentro de este repaso al material nuevo que estamos viendo, recordemos que en el manual básico de Warhammer Age of Sigmar Soulbound se ofrecen unas reglas, opcionales, pero reglas, que permiten a los jugadores escoger las actividades en las que se va a ver involucrado su personaje en el tiempo que pasa entre que terminan una aventura y comienzan la siguiente. Ese tiempo muerto en el que se supone que nunca pasa nada o nada de relevancia, se puede emplear para que los personajes de los jugadores estén trabajando en pos de obtener algún beneficio que les va a resultar útil a posteriori en la campaña. Bien, puesto que las opciones de actividades que se nos ofrecen en el manual básico, muchas de ellas no van a ser posibles con personajes muertos, como es este caso, aquí se nos da una lista larga de nuevas actividades que pueden realizar personajes muertos, personajes pertenecientes a las facciones de la muerte. También se nos dice que en una campaña de estas características, si algo tiene la muerte es que la muerte es eterna, así que la forma que tienen de medir el tiempo los personajes que pertenecen a estas facciones es diferente a las de los mortales. Y por ende, ellos se toman las cosas con mucha más paciencia de la que se las tomaría un personaje vivo. De forma que ese tiempo entre aventuras podría ser más largo de lo que habitualmente es en una campaña protagonizada por personajes vivos, por personajes mortales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a seguidores de los dioses del orden. Podría pasar más tiempo y podrían realizar más de estas actividades. Pero esto es un consejo, no es una regla que quede establecida en estas páginas. De forma similar al consejo que se nos proporciona de que el aprendizaje de un personaje muerto debiera ser más lento que el de un personaje vivo, porque su mente, su ser, ha quedado estancado en el momento de morir y la experiencia que ganan los jugadores debiera ser menor, o el acceso que tienen a nuevas habilidades y talentos debiera ser más lento de lo que lo hacen los personajes vivos. Pero insisto, son consejos, no son reglas, no se profundiza en ello en este libro y a mí me parece, me resulta que queda un poquito cojo en ese sentido. Una de las cuestiones que sí que va a introducir este libro y que no van a tener acceso más que los personajes o las campañas protagonizadas por este tipo de personajes son los rituales oscuros. Los rituales oscuros se pueden realizar tanto entre aventuras como durante la aventura. Y en esencia, recordemos que si nuestros personajes van a ser los villanos de la historia, bueno, pues ¿qué suele pasar muchas veces en este tipo de aventuras en las que somos los héroes? Que intentamos frustrar los planes de los villanos y los villanos normalmente intentan realizar rituales que les otorguen poder, que les permitan alzar una horda de no muertos y conquistar una ciudad, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues como personajes pertenecientes a las facciones de la muerte, vamos a tener acceso a esos rituales oscuros que podemos realizar de nuevo entre aventuras o durante la aventura y que nos van a otorgar una serie de beneficios bastante importantes, de bastante peso. Podemos realizar estos rituales solos, todos los rituales requieren una serie de ingredientes, todos los rituales pueden ser apoyados por nuestros compañeros. Podemos realizar, por ejemplo, desde un festín aberrante en el que nuestro personaje que pertenece a las cortes come carne decide escindirse y crear su propia corte come carne. Podemos encantar una casa, si somos una noctánima, podemos poseer a un mortal, alzar una horda de no muertos que nos sirva, levantar a un tumulario y hacerle guardar una localización en concreto, o perdonarme, podemos realizar, establecer
un culto en torno a nuestra figura que vaya creciendo con el tiempo, de forma que al final, a lo largo de la aventura, vayamos encontrando sectarios cultistas que nos sirvan y que están ubicados en diferentes puestos de la jerarquía de una ciudad, de una de las ciudades de Sigmar, por ejemplo. Ya digo, son actividades que solamente van a poder realizar este tipo de personajes y que por ende solo van a estar presentes en campañas protagonizadas por este tipo de personajes. Pero es una gran novedad que no vamos a encontrar en ningún otro libro de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, al menos hasta el momento. Por último, vamos a finalizar nuestro repaso a este Champions of Death con el último capítulo del libro, Death is not the end, la muerte no es el final, dedicado a los directores de juego. Un capítulo cuyo objetivo original es el de instruirnos y ofrecernos consejos a la hora de dirigir campañas y aventuras protagonizadas por estos personajes tan singulares y que yo pienso debiera estar centrado en proporcionarnos esa información, esas ideas de cómo llevar una campaña de estas características que me resulta complicado. Para mí ese es el gran reto. ¿Qué aventuras, qué historias plantearles a los jugadores cuando son vampiros, cuando son almas en pena, cuando son ghouls? Incluso cómo se junta un grupo de ghouls con un golem de hueso, con un nigromante, con un vampiro. Son cosas que como villanos funcionan muy bien, pero vale, como protagonistas, esto exactamente cómo lo podemos llevar a cabo. Tristemente este capítulo resulta un fracaso, muy decepcionante, porque en lugar de proporcionarnos esos consejos, ¿de acuerdo? En estas 7-8 páginas aproximadamente que tenemos, los autores se vuelven redundantes. Empiezan el capítulo ofreciéndonos el consejo clásico, necesario, pero clásico, de que evidentemente dirigir una campaña en la que los protagonistas estén tan involucrados en la muerte, sean ellos mismos personajes muertos, toda la facción sea muertas, sea la muerte, sean villanescos, se vean involucrados en matanzas y cosas por el estilo, puede herir sensibilidades y no es un tipo de campaña para todo el mundo, así que se debiera de crear un espacio seguro con toda la mesa para que nadie se vea incómodo cuando está jugando esta campaña, este tipo de partidas. Todo eso me parece perfectamente razonable que lo expresen los autores. El problema es que repite ese consejo una y otra vez a lo largo de las 7-8 páginas de capítulo dedicado a ofrecernos esa instrucción, esos consejos para el director de juego. Me da la sensación, y esto es una impresión puramente personal, de que los autores mismos no sabían muy bien qué poner, qué escribir en estas páginas y entraron en un bucle de alguna forma que al final mata al último capítulo de este libro, que insisto, me parece paja, no, lo siguiente a paja. Me parece tremendamente repetitivo y redundante. Finalizaremos, no obstante, el libro con un apéndice, con las estadísticas de diversos aliados, en tanto en cuanto al final son criaturas o compañeros leales que aparecen como escogibles gracias a los talentos en algunos arquetipos, y también con enemigos de las fuerzas del orden, porque hasta el momento las fuerzas del orden habían sido los protagonistas, así que no tenían perfiles de PNJ. Bueno, pues aquí se nos proporcionan unos cuantos perfiles de PNJs, de arquetipos de las fuerzas del orden, porque van a ser enemigos, como no puede ser de otra forma, por otro lado, del grupo de personajes muertos, servidores de la Gran Alianza de la Muerte. Y hasta aquí nuestro repaso al libro. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Warhammer Age of Sigmar Soulbound, Champions of Death, campeones de la muerte. Mantengo lo que dije cuando hablé de Warhammer Age of Sigmar Champions of Order. Este suplemento me resulta más atrayente que aquel primero. ¿Por qué? Pues porque este ofrece la posibilidad de dirigir aventuras, dirigir campañas protagonizadas por personajes de la Gran Alianza de la Muerte, siervos de Nagash, siervos de cualquiera de sus mortarcas. Es decir, la gran aportación que tiene es que los jugadores van a poder interpretar vampiros, noctánimas, osiarcas, ghouls. En esencia nos van a ofrecer un tipo de partida, un tipo de campaña diferente,
con un tono completamente distinto al que nos propone el manual básico. Mecánicamente va a ser igual, pero a nivel de tono no va a tener absolutamente nada que ver. Esta es la gran virtud, esta es la gran novedad que aporta este libro y por lo que merece la pena su adquisición. Luego aporta también otras cuestiones, como la posibilidad de jugar con grupos mixtos, que incluyan personajes del orden y personajes de la muerte, o también conocer un poquito más a los enemigos o a unos de los enemigos de los personajes servidores de Sigmar y compañía. ¿Cuál es quizá la parte negativa que le puedo encontrar a este libro? Bueno, pues si tuviera que escoger o realizar una crítica a este suplemento en concreto, es que se queda un poco corto. Al final, este libro, si recapacitamos, reitero, nos está ofreciendo una forma completamente nueva de jugar Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Se hubiera visto beneficiado, a mi criterio por lo menos, de haber tenido más extensión. Son 144 páginas dedicadas en su práctica totalidad a presentarnos las nuevas facciones, los nuevos arquetipos, los nuevos talentos, los nuevos milagros, los nuevos hechizos, las nuevas actividades entre aventuras, los rituales oscuros, el equipo, etc, etc, etc. Si hubiera tenido más páginas, un suplemento de 200 y poco páginas, hubiera tenido más espacio para explayarse un poquito más en consejos de dirección, para hablarnos un poquito más a nivel de trasfondo de la facción o la Gran Alianza de la Muerte. Es decir, creo que este libro, este suplemento, requiere más espacio porque tiene más cosas que contar de las que se cuentan en estas páginas. Simple y llanamente porque al final se trata de modificar el tipo de partida que vamos a jugar con Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Y eso requiere algo más que solamente la parte mecánica. También requiere otro tipo de material más abstracto, como pueda ser trasfondo, como puedan ser consejos de dirección mejor planteados. En cualquier caso, en resumen, es una buena compra, es una buena adquisición. Insisto, para mí es un suplemento recomendable. Sí, dije que Campeones del Orden podía pasar más sin pena ni gloria por tu colección. Champions of Death es más recomendable, aunque, de nuevo, no se trata de una publicación necesaria o obligatoria dentro de la línea de juego de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, pero su presencia es bienvenida. Hasta aquí llega nuestra reseña, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil. Si es el caso, darle a me gusta, suscribiros al canal si queréis ver más reseñas de esta línea de juego o de cualquier otra línea de juego de las muchas que analizamos aquí en 5 Minutos Rol, aparte de ver partidas, charlas y otro tipo de contenido rolero. Por mi parte, yo me retiro, no sin antes agradeceros el tiempo de visualización, sea el que sea, que hayáis invertido en escucharme. Hasta la vista, nos vemos, adiós.